revela la increíble oración de Sao Bento que transforma el miedo y ahuyenta la envidia. En un pintoresco pueblo mexicano, donde los colores vibrantes de las casas se mezclan con el aroma a pan recién horneado, Juan, un joven zapatero de 28 años, enfrenta una tormenta de adversidades. Desde su niñez, el taller de su padre fue su hogar, su vida y su legado. Las noches de verano junto a su abuela, escuchando historias de sacrificio, alimentaron su alma, pero la realidad lo empuja a una lucha feroz. Esa lucha se llama Don Alejandro, su vecino, un hombre de dinero que ve el arte de Juan como una amenaza. Con envidia, lanza rumores maliciosos, manchando la reputación del taller. La presión se acumula como una tormenta. Agravando la situación, su hermana Rosa desea salir del pueblo en busca de un futuro en la ciudad, mientras Juan se aferra al legado familiar. «¿Cuándo vas a dejar de soñar tan pequeño?», le dice con frustración. Su voz resuenan en su mente: «Este lugar no es para mí». Las palabras de Rosa, llenas de ambición, contrastan con su amor por la herencia. La tensión entre ellos crece, como una cuerda que se tensa hasta el límite. Un día, mientras reorganiza los materiales del taller, Juan siente que todo se viene abajo. El sabotaje de Don Alejandro ha dejado el negocio al borde del colapso. Recuerda la poderosa oración de Sao Bento que su madre repetía en tiempos difíciles. En una noche oscura, siente que la desesperación lo envuelve y decide recitarla, que la luz de la fe ahuyente las sombras del miedo. Su corazón late con fuerza, y aunque las dudas lo asedian, esa oración se convierte en su ancla, iluminando su camino en medio de la tormenta. Ese mismo día, un grupo de clientes desconfía del taller, murmullos resuenan en el aire. La imagen de su familia honesta, con sus rostros cansados pero siempre sonrientes, aparece ante él. La fe en su educación y el sacrificio de su madre lo alientan. La esperanza lo inunda nuevamente cuando su familia decide respaldarlo. «Estamos juntos en esto, hermano», le dice Rosa, con lágrimas en los ojos, y por un momento, el resentimiento se disipa. Se dan cuenta de que, incluso frente a la adversidad, su amor familiar es más fuerte que cualquier rival. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras trabaja noche y día, hace malabares con sus emociones. La unidad de su familia se hace palpable en cada zapato que crea, su fe lo empodera. El clímax llega cuando Don Alejandro, al percatarse de que la familia de Juan no se rendirá, lanza un último golpe, intenta quitarle el suministro de materiales. En ese instante, Juan comprende que no solo lucha por el taller, sino por la dignidad de su familia. En su interior arde una llamativa luz de esperanza, y en el horizonte, una revelación parece acercarse que cambiará sus vidas. ¿Pueden la fe y la unión familiar vencer la maldad de Don Alejandro? Una batalla está a punto de estallar. La noche se posaba en el pueblo como un manto oscuro, mientras las estrellas titilaban tímidamente. Juan miraba hacia el taller, la luz cálida que salía por la ventana se convertía en un faro de esperanza. Sin embargo, la sombra de Don Alejandro seguía acechando. La furia del vecino había desatado un torbellino de temor en el corazón de Juan. ¿Cómo podría seguir adelante cuando todos los esfuerzos parecían invadidos por la envidia y la malicia? Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Rosa, sintiendo el peso de la desilusión que envolvía al taller, decidió barrer sus dudas por un momento y hablar con su hermano. ¿Y si hacemos algo diferente? ¿Y si organizamos una feria? Podríamos mostrar nuestras creaciones, invitar a la comunidad a conocer nuestras raíces. Las palabras de Rosa, claras como un rayo de sol entre nubes grises, hicieron que Juan se detuviera a pensar. «Una feria, pero ¿tendremos suficiente material?», respondió él, aún dudando. Pero en ese instante, la chispa en los ojos de su hermana se tradujo en un fuego dentro de su pecho. «Si tenemos fe, todo lo demás se arreglará».
Juntos podemos lograrlo, le dijo con convicción esa noche. Juan recitó la oración de São Bento una y otra vez. La claridad se fue apoderando de su mente. La idea de la feria floreció en su mente como un bulbo que busca el sol. Si se unían como familia, la comunidad podría ver su trabajo, tal vez, eso podría cambiar la percepción que tenían del taller. La fe es como una semilla, pensó, necesita ser sembrada para dar fruto. Los días siguientes fueron frenéticos. Juan, Rosa y su madre trabajaron incansablemente, creando pares de zapatos que combinaban la tradición con un toque de modernidad. Se unieron a otros artesanos del pueblo, organizando un evento que no solo celebraría el trabajo de sus manos, sino que reclamarían su lugar en la comunidad. Los murmullos desagradables de don Alejandro se alejaron lentamente. Mientras una ola de apoyo comenzaba a levantarse entre los vecinos día tras día, la emoción crecía. Sin embargo, no todo era sencillo. Don Alejandro, al ver que las cosas no salían como planeaba, decidió actuar. En una fría mañana, se presentó en el taller con un grupo de hombres de negocios. «Estoy aquí para advertirte. No puedes seguir adelante con esto. La feria será un desastre, y si quieres seguir haciendo negocio en este pueblo, deberías retirarte». «Las cosas no son como antes», dijo, su voz impregnada de veneno. La amenaza se sintió como una voladura de cohetes en el corazón de Juan. Miró a su hermana, vio el miedo reflejado en sus ojos. Y en ese momento crucial, recordó las palabras de su madre, la fuerza de la oración y el amor de su familia. Este no era solo un duelo contra don Alejandro, era una lucha por sus sueños, por su futuro. Y no iba a rendirse. «Estamos aquí para quedarnos. Vamos a demostrar que este taller es más que un simple negocio». «Es nuestra vida», contestó Juan con determinación, ardiente en su voz. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, una decisión se formulaba en su interior. La feria sería su oportunidad de brillar, una forma de reivindicar su lugar en el pueblo. Pero, ¿realmente lograría demostrar su valía frente a la adversidad? Con la fecha cada vez más cerca, el desafío se intensificaba. ¿La oración de São Bento sería suficiente para ahuyentar las intenciones oscuras de don Alejandro? La ansia crecía, y en el aire podía sentirse que algo grandioso estaba a punto de suceder. Lo que Juan no anticipaba era que la feria traería consigo más que éxito. Un inesperado giro comenzaba a afianzarse en el horizonte. Con cada día que pasaba, la anticipación iba en aumento. Juan, Rosa y su madre trabajaban con ahínco mientras el pueblo iba sintiendo la vibración en el aire. Había un murmullo de esperanza y la promesa de algo diferente, algo luminoso. Las brisas suaves de las mañanas traían consigo el aroma del cuero y la emoción del trabajo bien hecho. La mañana del gran día, el sol despertó perezoso y dorado. Juan se encontraba en el taller, observando cómo los últimos toques de los zapatos estaban prácticamente listos. Cada par simbolizaba no solo su esfuerzo, sino la esencia misma de su familia. El corazón le latía con fuerza, estaban al borde de algo grande. Rosa iba de un lado a otro, organizando los detalles de la feria. La plaza central se había transformado en un bullicioso espacio donde las creaciones de varios artesanos danzaban. En los stands, sonrisas brillaban entre la multitud y había una energía palpable. Pero en medio de la alegría, el rostro de Juan era un campo de batalla interno. ¿Y si no era suficiente? La sombra de don Alejandro aún pesaba sobre él, como una nube oscura aguardando su momento. Durante el evento, la gente comenzó a acercarse. Cada paso que daban, Juan podía sentir una mezcla de miedo y emoción que lo invadía. Rosa le sonrió, dándole un pequeño empujón. «Recuerda lo que dijimos, no estamos solos», le susurró. Esa simple frase fue como un bálsamo para sus nervios. Las palabras de su hermana lo llenaron de valor. Los primeros clientes empezaron a probarse los zapatos. Juan se esforzaba por convencer a los escépticos, y cada sonrisa que recibía alimentaba su espíritu. «Hecho a mano, con el corazón», decía con fervor. La gente preguntaba, admiraba, y poco a poco, el taller de su familia empezaba a ganar reconocimiento. Sin embargo, la sensación casi mágica del día fue interrumpida cuando un estruendo proveniente de la entrada de la plaza los hizo voltear. Don Alejandro apareció, rodeado de su séquito de hombres de negocios.
Su presencia imponente achicó un poco a la multitud. Las risas y el bullicio pronto se convirtieron en susurros nerviosos. «Esto es un espectáculo absurdo», lanzó don Alejandro, alzando la voz. «¿En serio piensan que pueden competir conmigo? Lo único que están haciendo es demostrar su impaciencia», continuó, con una sonrisa burlona. El silencio se hizo hueco mientras todos se volvían hacia Juan y Rosa, expectantes, como si esperaran ver cómo se desmoronaba el sueño de la feria. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era el momento de dejarse vencer. Se abrió paso entre la multitud y, con el firme latido de su corazón, se enfrentó a don Alejandro. «No estamos aquí para competir, don Alejandro. Estamos aquí para mostrar lo que somos», dijo con voz clara. «Puede que nuestros zapatos no sean tan lujosos como los suyos, pero llevan nuestro esfuerzo, nuestra cultura. Este taller es nuestra vida y no lo abandonaremos». Las palabras, cargadas de emoción, se esparcieron como el mantequilla sobre el pan caliente que preparaban su madre y Rosa por las mañanas. Pero lo que Juan no sabía era que su valentía no solo se enfrentaba a don Alejandro. Una figura del fondo, muy delgada y encorvada, apareció detrás de él, la abuela de Rosa, con quien no contaban para dar ese último empujón. «¿Qué haces aquí, abuela?», preguntó Rosa, un poco nerviosa. Pero la abuela levantó la vista y con voz temblorosa pronunció la oración de Sao Bento. «Que el miedo se aleje y la fe prevalezca», repitió, y su presencia hizo que el aire se volviera denso de certezas. En ese momento, algo en el ambiente cambió. Los murmullos de la multitud cesaron y pasaron del temor a una renovada esperanza. Era como si las palabras de la abuela se entrelazaran con los sueños de todos los presentes. ¿Podría esta revelación, en medio de la adversidad, ser la chispa necesaria para que la comunidad se uniera de verdad? La tensión era palpable mientras muchos miraban a Juan, preguntándose si tendrían el valor para hacer frente a un desafío que significaba tanto. ¿Creería el pueblo en su sueño colectivo como ellos? Con la figura de don Alejandro haciendo sombra, la plaza se tornaba un campo de batalla donde la fe y el amor tendrían que luchar con determinación. La feria estaba destinada a ser más que un evento. Sería el punto de inflexión que definiría el futuro del taller. Pero mientras la oración resonaba y las miradas se encontraban, Juan sintió el peso del destino. ¿Acaso la comunidad valoraría sus raíces y sueños de la misma forma que ellos? La respuesta estaba a punto de revelarse. Las palabras de la abuela resonaban en el aire como un eco de esperanza, y la plaza parecía cobrar vida. Los murmullos de la gente crecieron en intensidad, convirtiéndose en un murmullo de acuerdo. Juan sintió como su pecho se llenaba de aire fresco. Esa oración era un faro en medio de la tormenta que había desatado don Alejandro. «Ahí está, con la abuela a su lado», susurró una mujer del fondo, levantando la mano. Poco a poco, más personas comenzaron a dar pasos hacia adelante, uniendo sus voces a la de la abuela en una marea de solidaridad. Rosa, emocionada, se unió a la oración, mientras su madre, con los ojos vidriosos, se aferraba a su lado. «No estamos solos», gritó Juan, dejando que su determinación se propagara como la luz del sol atravesando las nubes. «Estamos aquí juntos, y nuestra historia va más allá de un par de zapatos. Es nuestra vida». La gente a su alrededor respondió con vítores, su energía revitalizada. Don Alejandro, sorprendido por la repentina unión del pueblo, frunció el ceño. La multitud, antes asustada, ahora estaba llena de coraje. Nadie quería ceder ante su sombra, todos anhelaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. Las palabras de Juan encendieron chisporroteos de fuerza en sus corazones. «¿Y qué podrán hacer ustedes ante el verdadero poder?», preguntó don Alejandro, provocador. Pero su voz ya no tenía la misma certeza. La multitud no retrocedía. Por el contrario, cada vez más gente se juntaba, sumándose a la oración. El sol, que había comenzado a escabullirse tras las nubes, ahora brillaba con más fuerza. La atmósfera en la plaza se electrificaba, y Juan se dio cuenta de que el miedo que había sentido no era más que una sombra efímera. La fe que había cultivado con su familia, ese amor por su oficio y su tierra, estaba ganando terreno. Rosa se volvió hacia Juan, sus ojos llenos de energía. «¿Ves? No están con don Alejandro.
Están con nosotros, dijo, revelando una sonrisa que iluminaba su rostro. Pero justo en ese momento, Juan notó un movimiento en la esquina de su visión. A lo lejos, la figura de don Alejandro se retiró lentamente, aun con su semblante desafiante, pero la confianza que él había mantenido durante el día se estaba desvaneciendo. «Esto no acaba aquí», murmuró para sí mismo Juan. Pero a medida que la plaza resonaba con la voz unida de su comunidad, un nuevo desafío se asomaba. ¿Qué harían para mantenerse unidos? ¿Cuáles serían las siguientes pruebas que tendrían que enfrentar? La respuesta no tardaría en llegar. De pronto, el murmullo se detuvo, como si todos contuvieran la respiración. Desde el fondo de la plaza, surgió una figura alta, vestida de blanco con un aire solemne. Era un viejo aliado del taller, el maestro de la alfarería, que había llegado justo a tiempo. Con mirada sabia, levantó una mano, llamando la atención de todos. ¿Están listos para una nueva etapa?, preguntó, su tono envolvente. He traído una propuesta que podría cambiarlo todo. Juan sintió como su corazón latía más rápido. Sabía que esa era la oportunidad que necesitaban, pero al mismo tiempo, la incertidumbre nublaba sus pensamientos. ¿Qué significaría realmente esta nueva etapa? La multitud se abalanzó hacia adelante, esperando con ansias la revelación. Mientras la tensión crecía, el aire se llenaba de posibilidades. ¿Estaba el maestro del taller a punto de dar el paso definitivo? ¿Acaso la fe que habían mostrado hasta ahora podría abrir la puerta a un futuro inimaginable para todos ellos? El murmullante aliento del pueblo se transformó en silentes esperas. La plaza se estaba convirtiendo en un lugar donde todo podía cambiar. Pero lo que nadie aún sabía era cuál sería el precio de esa transformación. El maestro de la alfarería sonrió sereno, observando la expectante multitud. Su presencia, siempre llena de sabiduría, irradiaba confianza. Mis amigos, comenzó con voz firme, en la alfarería, como en la vida, todo se origina del barro. Podemos moldearlo a nuestro antojo, pero debemos usar nuestras manos con amor y paciencia. La multitud lo escuchaba en silencio, cada palabra era como una chispa que avivaba sus corazones. El cambio que propongo es un nuevo taller, un espacio donde todos podamos aprender a moldear no solo la arcilla, sino también nuestras vidas, juntos. ¿Cómo?, interrumpió un hombre de la primera fila, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Crees que podemos realmente transformar nuestra historia? La pregunta estalló como un eco en el aire, resonando entre los demás. Claro que sí, continuó el maestro, con una luz en sus ojos que desafiaba la duda. Crearemos un mercado donde los productos que hagamos con nuestras manos cuenten la historia de nuestra comunidad. Un lugar donde la creatividad florecerá y nuestros corazones estarán llenos de orgullo. La multitud comenzó a murmurar entre sí, se generaba una mezcla de emoción y miedo. Algunos comenzaron a experimentar una chispa de esperanza, mientras otros temían el trabajo y sacrificio que esto conllevaba. Eso suena increíble, pero ¿y si fallamos?, dijo una mujer del fondo, su voz temblando ligeramente. Fallar es parte del proceso, aseguró el maestro, moviéndose mientras hablaba. Pero si lo hacemos juntos, aprenderemos. La colaboración romperá la envidia y el temor que han intentado sembrar entre nosotros. Eso es verdad, gritó Rosa, levantando su puño con fuerza. Si nos unimos, somos invencibles. La multitud revivió al escuchar sus palabras, resonando un sentimiento de unidad que parecía cobrar vida. Juan sintió una oleada de emoción. La propuesta del maestro no solo abarcaba un nuevo taller, era la promesa de renacer como comunidad. ¿Qué necesitamos para empezar?, preguntó, su voz firme y decidida. La respuesta llegó en un coro. Necesitamos manos, ideas, sueños, gritaron varios a la vez. Y vamos a conseguirlo, continuó Juan, sintiendo como su propio corazón latía como tambor. Empezaremos a trabajar de inmediato. No solo por nosotros, sino por aquellos que vendrán detrás, quienes también necesitan un lugar donde ser creativos. Don Alejandro observaba desde la distancia, ya no era la figura dominante. Su sombra se desvanecía frente a la luz que emanaba del pueblo. Se daba cuenta de que sus intentos de intimidación habían fallado.
El maestro sonrió al ver la determinación de la comunidad y levantó sus manos hacia el cielo. Iniciaremos esta etapa con una oración, la oración de São Bento, símbolo de fortaleza y protección, que nos guíe a cada paso. La gente se unió, formando un círculo. Manos se entrelazaron, corazones se unieron. La abuela comenzó a recitar la oración, sus palabras reverberaron en la plaza como un canto ancestral. Había un poder en la conexión, pero mientras la comunidad se sumía en aquel momento sagrado, la puerta de la plaza se abrió con un golpe estruendoso. La figura de don Alejandro apareció nuevamente, ahora con una mirada que no prometía nada bueno. ¿Creen que esto es suficiente para detenerme?, gritó con furia, haciendo eco en el alma de todos. El corazón de Juan se hundió en un abismo, sintiendo el desafío que emanaba de él. ¿Sería ese el último trueno de un tormentoso pasado o el comienzo de un nuevo enfrentamiento? Todos miraron hacia don Alejandro, sabiendo que la batalla aún no había terminado. ¿Qué estrategias usarían ante su amenaza? ¿Estaba verdaderamente la comunidad lista para lo que vendría? El futuro se sentía incierto, pero una chispa de determinación había encendido la llama de la esperanza. Mientras la plaza temblaba con la tensión, el eco de la oración aún resonaba en el aire. ¿Podrían juntar su coraje para enfrentarse a una nueva tormenta? Las respuestas estarían más cerca de lo que pensaban. La plaza quedó en un silencio helado al ver a don Alejandro interrumpiendo su momento sagrado. Su rostro reflejaba desprecio y desdén, como si sintiera que el poder y el miedo que había cultivado durante años estuvieran a punto de desmoronarse. Juan sintió la adrenalina recorrer sus venas. La fuerza de sus convicciones lo empujaba hacia adelante, pero la mirada imponente de don Alejandro le hacía dudar. La comunidad, que minutos antes soñaba con un futuro brillante, ahora se encontraba al borde de un precipicio, enfrentando la realidad de su antiguo opresor. «Vuelvan a sus hogares», bramó don Alejandro, su voz resonando como un trueno en el aire. «No se dejen engañar por palabras vacías. Esta gente no cambiará nada. El barro que tocan solo se convertirá en polvo». Las palabras cortaban como un cuchillo, llenando de inseguridad a algunos que ya temblaban ante el desafío. Pero Rosa, al ver el impacto que causaban, no dudó en dar un paso adelante. Con el puño aún levantado, su voz sonó clara y firme. «No estamos aquí por ti. Estamos aquí por nosotros y por un futuro mejor. Hemos decidido cambiar nuestra historia». La multitud comenzó a murmurar nuevamente, una ola de murmullos que crecía, empujada por la valentía de Rosa. Juan sintió que esa chispa se encendía más. No solo era el deseo de superarse, era su trabajo, su hogar, su familia lo que estaban en juego. «¿Tienen miedo de perder?», continuó Rosa, llenándose de energía. «Que el miedo no nos paralice. Si fallamos, aprenderemos juntos. Pero si no lo intentamos nunca sabremos qué tan lejos podemos llegar». El maestro, con la mirada fija en la comunidad, sonrió al ver cómo la convicción de Rosa se expandía. Se unió a ella, levantando también su voz. «La oración de São Bento no es solo un canto, sino un acto de fe. Cuando nos encontramos en unión, el miedo se disipa. El amor y la colaboración son más fuertes que cualquier amenaza». Juan observó los rostros a su alrededor. Algunos estaban visiblemente conmovidos, reflejando la lucha interna que enfrentaban entre la duda y la esperanza. Fue entonces cuando un grupo pequeño, formado por niños, comenzó a acercarse. Con una determinación impresa en sus rostros, tomaron la mano de sus padres, mostrando que no solo eran ellos quienes necesitaban este cambio, sino también la próxima generación. «Así es», gritó un niño, su voz pura y sincera. «No tenemos miedo. Vamos a luchar por nuestros sueños». Su inocencia se convirtió en un estallido de determinación, y un eco de apoyo resonó entre los adultos. Don Alejandro, viendo que su efecto parecía desvanecerse, comenzó a apretar los dientes. «Son unos tontos. La realidad es que siempre habrá alguien que querrá aplastarlos». Sin embargo, el maestro alfarero, sintiendo la fuerza colectiva, levantó una mano para calmar el conflicto. «La realidad la creamos nosotros. ¿Qué deseamos hacer con ella? Solo hay una respuesta: unirnos.
Que la oración de Sao Bento nos guíe en esta batalla, en la sabiduría para saber que si nos mantenemos juntos, no hay fuerza que pueda rompernos. Con esas palabras, la abuela empezó nuevamente a recitar la oración, esta vez más fuerte y con más convicción, y la comunidad, revitalizada, se unió al son de sus voces. Las palabras danzaban en el aire, cada sílaba llena de poder, como un nuevo canto que llenaba sus corazones de valor, pero mientras la comunidad se unía en ese canto, la furia en los ojos de don Alejandro ardía más intensamente. Sabía que la batalla no sería sencilla y que aún no había dicho su última palabra. Su mirada desplazó al maestro, revelando que había un plan oscuro gestando en su interior. Juan no podía evitar preguntar qué vendría después de esta unión. Las sombras de la duda aún acechaban y el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el corazón palpitante, esperó por la revelación que sin duda cambiaría su camino. La comunidad había encontrado su voz, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que don Alejandro estaba preparado para desatar? Los ecos de la oración aún resonaban, pero el conflicto estaba lejos de resolverse. Y con eso, el futuro de todos pendía de un hilo. Las voces resonaban en la plaza, un canto de resistencia que se elevaba como un himno de esperanza. Sin embargo, don Alejandro no se dejaba intimidar. Su mirada se movía de un rostro a otro, evaluando, buscando la debilidad en aquel mar de valentía. En su mente, la estrategia comenzaba a tomar forma. No podía permitir que la comunidad despertara y rompiera las cadenas que él mismo había forjado. Mientras la oración vibraba en el aire, un susurro se deslizó entre los hombres y mujeres congregados. «Nunca acabará, no mientras yo esté aquí», murmuró para sí mismo, apretando los puños con determinación. La realidad del poder es que no solo se sostiene en la fuerza física, sino también en la manipulación de mentes. Un viejo truco que él dominaba a la perfección. Juan se volvió hacia Rosa, sus ojos centrados en ella, ansioso por escuchar su próximo movimiento. La luz del sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, creando sombras alargadas y convirtiendo la plaza en una escena casi mágica. Pero la magia se sentía más pesada, las sombras parecían advertencias, recordatorios de lo que estaba en juego. «Rosa, hay que actuar rápido», dijo Juan, su voz baja pero tensa. «Podemos perder esta oportunidad». Rosa le lanzó una mirada intensa, llena de confianza. «Si luchamos con amor y unidad, la victoria será nuestra. No dejaremos que el miedo nos consuma». La oración de Sao Bento no es solo un canto, es nuestra armadura. La abuela, incluso entre el clamor del momento, se quedó en silencio, absorbida en la oración. Había sentido la energía del pueblo vibrar a su alrededor, un deseo de cerrar el ciclo del miedo que había dominado la aldea durante demasiado tiempo. Con un gesto, hizo que todos se acercaran más. «Vamos a pedir por luz y claridad», dijo la abuela, sintiendo la necesidad de fortalecer su vínculo. «Repetid conmigo, que la luz divina ilumine nuestro camino». La comunidad, unida de las manos, comenzó a recitar las palabras. Mientras lo hacían, la plaza ardía con la energía de sus intenciones. Sin embargo, tras ello, don Alejandro observaba, buscando el lugar más débil en aquella fachada de determinación. En su mente, planeaba su siguiente movimiento. De repente, un estruendo. La tierra tembló ligeramente. Unas pocas casas crujieron. Miradas de sorpresa se cruzaron entre la multitud. El alfarero se sintió inquieto, algo no estaba bien. Don Alejandro había encontrado a un aliado inesperado. Un grupo de hombres disfrazados se acercó, listos para alterar el orden que habían logrado construir. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Juan, con los ojos ampliándose en un reflejo de preocupación. Sus músculos se tensaron, como un animal a punto de saltar. «Tranquilos», dijo Rosa, su voz rígida pero firme. «Cansados de ser opresores, han decidido actuar. Pero no tenemos que dejarlos ganar». El aire se volvió electrizante y la multitud se prepara, una mano temblorosa pero decidida se levantó. «No nos dejaremos vencer», gritó un anciano, su voz resonante como un tambor. Don Alejandro, dando un paso al frente, alzó un dedo. «¿De verdad creen que tienen el poder para resistir? Esta lucha es fútil. Siempre habrá quienes estén dispuestos a tomar lo que les pertenece». La plaza estalló en murmullos de incredulidad, pero Juan sintió algo diferente esta vez.
La comunidad comenzaba a creer en su propia fuerza. Se giró hacia Rosa, sintiendo que su esperanza se transformaba en convicción. «¿Y si nos mostramos?», ella propuso, retando a la adversidad con el brillo en sus ojos. Anna, una joven valiente entre ellos, tomó la palabra y dijo: «Por cada sombra que intenten lanzar, nosotros reflejaremos la luz. Ellos solo tienen poder si nosotros lo permitimos». El conflicto se acercaba a un punto crítico. La comunidad estaba en la cuerda floja, pero el sacrificio y la unión estaban a su favor. Don Alejandro podría tener la ventaja, pero había algo que no podía controlar: el corazón de un pueblo decidido a luchar por su libertad. La atmósfera se precipitaba hacia un desenlace inminente. Pero, ¿quién prevalecería en la confrontación que estaba por desatarse? El destino de la plaza pendía de un hilo, y la transformación del miedo en fuerza había comenzado. El futuro nunca había estado tan cerca o tan lejos. El murmullo de la plaza se intensificaba, como un río desbordado que amenaza con arrastrar todo a su paso. Don Alejandro, sintiendo que el terreno se deslizaba bajo sus pies, alzó la voz, imponente. «¿Soy yo quien tiene el poder aquí? Ustedes son solo sombras en mi camino». Pero las palabras del opresor ya no alcanzaban a meter miedo en los corazones de la gente. En cambio, la determinación comenzaba a tomar forma, como la luna que quiebra las tinieblas de la noche. La abuela, aún con los ojos cerrados, susurró más fervientemente la oración: «Que la luz divina ilumine nuestro camino». Esto resonó en cada rincón de la plaza. Su eco llegó a los rincones más escondidos de los corazones de la gente, despertando una chispa de valentía dormida. Un murmullo de aceptación recorrió el grupo, transformándose en un grito de esperanza colectivo. «Estamos juntos. Nadie nos detendrá». Rosa se hizo el centro de la atención, su voz creciendo como un canto de libertad. «Este es nuestro momento. No somos más que un grupo de personas, pero juntos somos un mar imparable. No dejaremos que el miedo nos divida. Levántense, luchen por lo que es justo». Las manos se levantaron, los rostros se iluminaron. Una oleada de energía positiva recorrió la plaza mientras los rumores de incerteza se desvanecían. Juan miró a su alrededor, había visto cómo el miedo había esclavizado a su gente durante años, pero hoy era diferente. La luz había comenzado a brillar en la oscuridad. Don Alejandro, visiblemente irritado, dio un paso atrás. ¿Acaso su dominio se estaba desmoronando? «Tienen una ilusión. No tienen nada contra mi poder», gritó, pero su voz perdía fuerza ante la creciente coraje de la multitud. Luego, se escuchó un golpe distante. El grupo disfrazado, con sus miradas feroces, se preparaba para atacar. Pero antes de que pudieran avanzar, Anna, cuyo corazón palpitaba con el fervor de la lucha, levantó una pancarta hecha de telas viejas. Con un fuerte grito, expresó: «Esta tierra es nuestra, no tenemos miedo». En cada puntada de esta bandera hay historias de nuestros antepasados que lucharon para que estemos aquí. No tememos a los opresores. Las voces de apoyo se unieron a su clamor, creciendo en decibelios. La plaza vibraba con la energía pura del pueblo. Ojos que antes se veían nublados por la confusión ahora brillaban con una luz intensa. Don Alejandro, sintiendo cómo la presión aumentaba a su alrededor, frunció el ceño. No podía permitir que esta manada de valientes lo desafiara. Mientras su mente aún maquinaba un plan desesperado, la abuela amplió su voz, como si fuera un faro en la tormenta. «Repetid conmigo, hermanos y hermanas. Que el amor nos fortalezca. Que la unidad nos proteja. Que la luz disipe la oscuridad». La comunidad repitió esas palabras, cada repetición llenando el aire con una carga emocional más fuerte. Una armadura invisible que los unía frente a la adversidad. El grupo de hombres disfrazados avanzó. El encuentro estaba cerca. Un silencio inquietante llenó el espacio, todos sabían que el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería el poder del amor y la unidad suficiente para vencer la oscuridad? Con el corazón latiendo al compás de la esperanza, Juan miró a Rosa, quien sostenía una mirada que prometía fortaleza. Pero el eco de un grito resonante cortó el aire, y la multitud contuvo la respiración mientras se preparaban para el choque inminente. En ese instante, una sombra se movió a sus espaldas. La atención de todos se desvió.
Algo grande se estaba gestando, y el resultado de esta batalla de corazones estaba a pocos segundos de revelarse. ¿Cómo reaccionarían ahora frente a la nueva amenaza que se avecinaba? La sombra se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco ominoso en el silencio temeroso de la plaza. La multitud, aún aglutinada en un solo cuerpo, sentía como el aire se cargaba de una tensión palpable. Con cada movimiento de la figura, los rostros se apretaban, los ojos ampliados en un espectro de incertidumbre. Entonces, apareció una mujer de cabello plateado y ojos ardientes, con una capa que ondulaba al viento. Eran los vestigios de la venerable Ana de la Luz, la anciana que había predicado por años sobre la fuerza del amor y la unidad. Nadie sabía qué había sucedido con ella durante el tiempo sombrío, pero su regreso era como la llamarada de una hoguera que se aviva de un soplo de aire. «¿Qué hacéis aquí, hijos e hijas de esta tierra?», preguntó Ana, su voz atronando con un poder sereno que calmó a la multitud. «¿Acaso no sabéis que juntos sois más fuertes que cualquier tirano? Que con cada rezo, cada llanto y cada grito de justicia, llamáis a las fuerzas invisibles que nos protegen?» Rosa, en medio de la multitud, se sintió atraída hacia las palabras de Ana como si fueran imanes. El eco de su voz acariciaba su alma, despertando recuerdos de noches compartidas junto a su abuela, quien le había enseñado que la esperanza es un fuego que nunca debe extinguirse. La anciana levantó su mano, y los murmullos de la plaza comenzaron a crecer de nuevo. «Levantaos. No cedáis terreno al miedo. Hoy invocamos la oración de São Bento. Que cada palabra resuene en vuestros corazones y consuma la oscuridad que amenaza con devorarnos. Que la luz que llevamos en nuestro interior se encienda». Con un gesto poderoso, Ana comenzó a recitar. «Oh, Santo de la protección y la paz, permite que nuestro camino esté libre del temor y la discordia. Que nuestras voces sean espada contra el mal, que cada uno de nosotros, unidos en amor, sea un baluarte de justicia». Los corazones palpitaban con fuerza, y cada habitual amén se convirtió en un grito de guerra. Los hombres disfrazados, que durante tanto tiempo habían sido una sombra ominosa, vacilaban. Las palabras de Ana cortaron el aire como flechas. Juan se volvió hacia Rosa, viéndola sonreír por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa, pensó, estaba imbuida de un poder que podía mover montañas. A medida que la oración se hacía más intensa, una energía vibrante se fluía entre la multitud, creando una barrera invisible de valentía. Don Alejandro, que observaba con los ojos entrecerrados, sintió un nudo en su estómago. La fe de la gente era un hechizo que lo ataba, su poder un castillo de arena a merced de las olas. Sudor rodó por su frente. «Cállense. ¿No tienen nada? No son más que un grupo de perdedores», gritó, pero su voz era un susurro en la tempestad de fe que emergía en la plaza. La multitud, lejos de rendirse, empezó a cantar. Una melodía simple, levantando el ánimo del pueblo. «La unión hace la fuerza. El temor no nos dividirá». Resonaba por todos lados. Las luces comenzaron a parpadear, como si la misma plaza estuviera respondiendo a la fortaleza de los corazones. De repente, un nuevo grito surgió, pero esta vez no provenía de don Alejandro. Era un joven del grupo, empujando al frente. «No luchamos por nosotros solos. Luchamos por aquellos que no pueden luchar. Por nuestros ancianos, nuestros niños. Hoy resucita la esperanza». La multitud rugió. Cada grito de apoyo eran notas en una sinfonía de resistencia, y cada nota reverberaba en cada rincón. Pero una sombra se cernía sobre ellos. Aún quedaba una pregunta en el aire, un velo de incertidumbre que persistía. ¿Serían suficientes la fe y la unidad contra lo que se avecinaba? La batalla aún no había comenzado, la figura de Ana se convirtió en el centro, y todos debían preguntarse, ¿qué poder ocultaba en su alma y cómo cambiaría el rumbo de esta lucha? La atmósfera en la plaza era una mezcla de energía cruda y esperanza vibrante. La oración de Ana resonaba, llamando a cada corazón a crear una marea de luz que desafiara la oscuridad que rodeaba a don Alejandro. Las sombras que habían amedrentado al pueblo durante tanto tiempo comenzaban a disiparse, pues la fe colectiva, más fuerte que el miedo y la envidia, estaba en pleno crecimiento. Don Alejandro, visiblemente agitado, trató de retomar el control de la situación. «¿Qué están haciendo?»,
Esto no tiene sentido. No están unidos. ¿Son solo palabras vacías? Gritó, pero tambaleándose ante la respuesta abrumadora que venía del pueblo, más unificado que nunca. Los rostros de la multitud irradiaban confianza, su unión era palpable, un lazo de amor tenaz. «¡Calla!», respondió Juan, su voz resonante y clara. «No somos sombras. Somos luz». Al escuchar sus palabras, un torrente de fuerza recorrió a los presentes. Todos comprendieron en ese instante que la lucha no solo era contra don Alejandro, sino por el futuro de sus hijos y el legado que habían heredado los niños, que habían estado callados, ahora empezaron a levantar sus manos, repitiendo las palabras de Ana, llenas de inocencia y determinación. «Juntos somos fuertes. No tenemos miedo». La voz del pueblo se unió a la de ellos, creando una melodía que vibraba en cada rincón de la plaza. Esa armonía era un canto a la libertad, una declaración de que no permitirían que el miedo arrasara su hogar. Rosa, sintiendo el poder de la unidad, condujo con su propio fervor a los presentes. Cada par de zapatos que hacemos, cada historia que contamos, lleva este espíritu. No vamos a dejar que don Alejandro borre nuestra esencia. Estamos aquí para quedarnos. Exclamó con fervor y la multitud respondió con vítores. La figura de Ana empezó a brillar como un faro en la oleada de energía que surgía del pueblo. Así es. Usad el amor y la fe como vuestro escudo. La verdadera fuerza radica en la unión. Recordad la oración de Sao Bento, cada palabra es un ladrillo en esta nueva casa que estamos construyendo juntos. A medida que el poder y la fe se acumulaban, don Alejandro, que se había alimentado de su miedo, comenzó a sentir la presión. La confianza en la gente no se podía quebrantar, algo en su mirada comenzó a tambalearse. No pueden ganar. No tienen recursos. No representan nada. Intentó gritar, pero su voz carecía de la autoridad que una vez ostentó entonces. Un murmullo se levantó de la multitud. Una anciana, recordando los sacrificios de aquellos que habían ido antes que ellos, comenzó a contar historias de resistencia. Nuestros ancestros lucharon por nosotros. No dejemos que el miedo gane este día. Luchamos no solo por nuestras raíces, sino por el futuro que merecemos. Vamos a ser la voz de quienes no pueden hablar. Dijo, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. La plaza estaba llena de una primera respuesta, pues todos se miraban y reconocían la fuerza de los lazos que los unían. Un torrente de emociones les atravesó, convertidos en una fuerza imparable, juntos decidieron avanzar. En ese movimiento, compartieron un nuevo destino, donde cada paso los acercaba más a la esperanza cuando, de repente, un eco de sirenas cortó la energía del momento. La policía, alertada por los disturbios que don Alejandro había causado, empezó a llenar la plaza. Pero esta vez, el pueblo sintió el respaldo de su comunidad en cada rincón. No estamos aquí para luchar entre nosotros, dijo Juan, dirigiéndose a las autoridades. Estamos aquí para mantener nuestra voz. Solo pedimos ser escuchados y reconocidos. Los efectivos se detuvieron, sintiendo la fuerza en la postura del pueblo. No sabían cómo reaccionar ante esa ola de determinación, pues jamás habían visto una unión tan pura. La mirada de Juan dijo más que 1000 palabras. Cada historia que llevamos es más fuerte que cualquier intimidación. Aquella jornada no solo marcó el final de la tiranía de don Alejandro, sino un renacimiento para todos. La voz del pueblo, unida en fe, se alzó con fuerza. Y así, mientras los ecos de la oración de Sao Bento resonaban, todos supieron que su destino era decidirse a construir un futuro donde el amor y la unidad serían siempre el camino. A medida que la luz del día comenzaba a iluminar la plaza, la revolución de corazones creaba un nuevo mundo. Cada paso dado no solo fue una victoria sobre el miedo, fue un avance hacia una comunidad capaz de luchar por sus sueños, compartiendo trabajos, historias y esperanzas. El taller del zapatero, que había empezado como un espacio de lucha, se convirtió en un lugar de celebración por la unión y la fuerza del amor familiar. Este pueblo ya no viviría bajo la amenaza de alguien que solo buscaba controlar por medio del miedo. Habían aprendido que juntos pueden enfrentar cualquier tormenta. Y así, la plaza que un día había sido testigo del temor, ahora florecía en esperanza,
transformando vidas y corazones, iluminando el camino hacia el nuevo comienzo de todos. En cada rincón resonaba una verdad: el miedo se ahuyenta con fe y amor. La comunidad había renacido en un poderoso abrazo que solo el tiempo conseguiría romper. Un nuevo capítulo comenzaba para ellos, lleno de promesas y sueños compartidos. Y mientras las risas resonaban en la plaza, el eco de São Bento continuaría guiándolos, forjando el vínculo más poderoso: la familia, la fe y la lucha colectiva. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora que alimenta el algoritmo, y comenta tus reacciones sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.